Imaginen que están persiguiendo un enemigo invisible, un enemigo que aprende, que muta, que se quita su apariencia externa para pasar desapercibido. Y no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de un parásito microscópico tan poderoso que causa 250 millones de casos al año. Un parásito que causa la muerte de un niño cada 2 minutos. El parásito que causa la malaria. Hace un poco más de 20 años, cuando empecé a trabajar en la Amazonía peruana, no imaginé que descubriría algo que cambiaría las políticas públicas de diagnóstico a nivel internacional. Hace 20 años empecé a trabajar en estas comunidades y encontré algo muy interesante: parásitos que mutaban, que cambiaban, que querían pasar desapercibidos. Soy Dionisia Gamboa, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dirijo el laboratorio de malaria, parásitos y vectores y hace un poco más de 2 décadas trabajo en comunidades alejadas de la Amazonía peruana, donde la malaria es parte de la vida cotidiana. Pero esta historia no se trata solo de mí, no se trata solo de un parásito, se trata de cómo la ciencia puede y debe transformar la vida de las personas. Déjenme contarles cómo es perseguir este enemigo invisible, cómo desde la ciencia, las políticas públicas y las comunidades podemos finalmente atraparlo. Pero para entender mi historia, primero déjenme contarles quién es este enemigo. La malaria es causada por un parásito microscópico llamado plasmodio, que se transmite por la picadura de un mosquito. Una vez que ingresa a tu sangre, este parásito invade los glóbulos rojos, se multiplican y los destruye. Los síntomas son muy parecidos a una gripe: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, y si no se trata, puede causar anemia severa, malaria cerebral e incluso la muerte, principalmente en niños y en mujeres embarazadas. Globalmente hablamos de 250 millones de casos en el mundo, muchos de los cuales, más del 95%, se concentran en África subsahariana, donde un niño muere cada 2 minutos. En el Perú la situación es diferente, pero no menos preocupante. En el Perú la malaria se concentra en la Amazonía, en Loreto, donde el 98% de los casos que se reportan anualmente se concentran en esta región. A diferencia de África, donde el parásito que predomina es el Plasmodium falciparum, en Perú el parásito que predomina es el Plasmodium vivax, un parásito que es considerado menos letal, menos mortal, pero que tiene una característica perversa: puede quedarse dormido en el hígado de las personas durante meses o años. Puede reactivarse posteriormente y causar recaídas constantes. Es como tener una bomba de tiempo en tu cuerpo. Puedes estar bien por meses, pero de pronto el parásito despierta y puedes enfermarte. Ahora que conocen a este enemigo invisible, déjenme contarles cómo aprendió a esconderse. Era el 2007, en plena Amazonía, en Iquitos, y algo raro estaba pasando. Los pacientes llegaban al puesto de salud y las pruebas rápidas empezaban a fallar. Las pruebas rápidas, esas pruebas que en minutos nos permiten detectar la enfermedad de manera sencilla. Llegaban las personas con los síntomas clásicos: fiebre, dolor de cabeza. Les hacíamos las pruebas rápidas y el resultado era negativo. Pero cuando hacíamos el diagnóstico con el microscopio, encontrábamos el parásito. El parásito estaba presente. Claramente las personas tenían malaria, pero las pruebas rápidas decían que no. ¿Qué estaba pasando? Comenzamos a investigar. Llevamos las muestras al laboratorio y entonces lo descubrimos. El parásito que causa la malaria falciparum había mutado. Literalmente había eliminado un gen, el gen PFHRP2, que es el que produce la proteína que es detectada por estas pruebas rápidas. Esto era muy grave, porque en comunidades alejadas, donde no hay microscopistas entrenados, estas pruebas rápidas son la única alternativa. Y si estas pruebas fallan, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay tratamiento. Y sin tratamiento, las personas pueden empeorar y pueden morir. Literalmente, el parásito Plasmodium, en su afán de sobrevivir, había mutado, había eliminado este gen. Y no era un hecho aislado. Cuando empezamos a investigar con otro grupo de muestras de diferentes regiones, encontramos que en realidad esto estaba ocurriendo en 40% de los
parásitos que estábamos analizando. En su lucha por sobrevivir, el parásito había aprendido a esconderse. Esto era enorme. En 2010 publicamos estos hallazgos. Fue la primera vez que a nivel internacional se reportaron los parásitos de malaria que carecían completamente de este gen. Pero aquí viene lo crucial de esta historia. No nos quedamos solamente con la publicación. Sabíamos que estos hallazgos eran importantes y tenían que traducirse en acciones inmediatas. Inmediatamente contactamos a la Dirección Regional de Salud de Loreto, al Ministerio de Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque Perú, al igual que otros países en la región de Sudamérica, habían invertido millones de soles o de dólares en invertir, en comprar estas pruebas rápidas a través de los programas del Fondo Mundial. ¿Qué hubiera pasado si hubieran implementado estas pruebas rápidas de manera amplia a toda la región sin conocer lo que estaba pasando? Bueno, por eso es que teníamos que hacer acciones inmediatas. La OMS convocó a expertos técnicos para que investiguen qué es lo que estaba pasando, para que cambien las guías de diagnóstico rápido, para que cambien y actualicen las guías de compras de pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque el parásito había mutado. Era como si se hubiera quitado su chaqueta de identificación para pasar desapercibido. Este descubrimiento realizado en América del Sur, en la Amazonía peruana, en Iquitos, había permitido salvar vidas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque como se desató la alerta global, otros investigadores empezaron a buscar este fenómeno en sus países y lo encontraron en Colombia, en Brasil, en toda Latinoamérica. Y también se reportaron casos en África y en Asia. Esto era un gran descubrimiento desde la Amazonía para el mundo. Pasamos del laboratorio a las recomendaciones, de la investigación a las políticas públicas, de la ciencia a salvar vidas reales. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo los parásitos, los patógenos en general, mutan? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué necesitan o por qué aprenden a esconderse? Déjenme explicarles de manera sencilla. Ustedes se acuerdan de la COVID-19, ¿no es cierto? Se acuerdan de Delta, de Omicron y de una serie de variantes. Bueno, los patógenos, en este caso los virus, así como los parásitos, mutan. ¿Y por qué tienen que mutar? Porque al igual que nosotros, quieren sobrevivir. Entonces los patógenos tienen mecanismos de defensa. Tienen que evadir las pruebas de diagnóstico, tienen que evadir las vacunas, tienen que evadir los tratamientos. Pero aquí viene algo interesante. No todos mutan a la misma velocidad. El virus que causa la COVID-19 son organismos sencillos, mutan rápidamente. Por eso que en tan corto tiempo escuchamos hablar sobre tantas variantes. En el caso del plasmodio es un organismo más complejo. Está un poco más arriba en la escala evolutiva y demora un poco más para mutar. Y nosotros, los seres humanos, estamos mucho más arriba en la escala evolutiva y demoramos miles de años para mutar. Así pues, el parásito que causa la malaria había encontrado la manera de evadir nuestros sistemas de detección. Había logrado camuflarse, pero lo descubrimos. Me gustaría decirles que este fue el final de la historia, que ahora ya no tenemos que preocuparnos por la malaria gracias a este descubrimiento, pero lamentablemente no es así. El parásito ha seguido mutando y años posteriores hemos encontrado que el parásito ahora se esconde, pero con un disfraz diferente. Cómo ha invadido o ha infectado a las personas, pero estas personas ahora no desarrollan síntomas. Son personas que están de lo más tranquilo, haciendo sus actividades y no se enferman. ¿Se acuerdan hagamos la analogía con el VIH. Las personas pueden tener el virus, pero no pueden desarrollar el SIDA. ¿No? Son portadores del virus, pero no desarrollan la enfermedad. Lo mismo pasa con la malaria. Las personas pueden estar infectadas con el parásito, pero no desarrollan la enfermedad. Sin síntomas, sin tratamiento, los mosquitos pueden picarlas. Estos mosquitos se infectan y luego van a picar a otras personas y las infectan. Son reservorios silenciosos. Estas personas asintomáticas se vuelven reservorios silenciosos de la enfermedad. Entonces, nuevamente, este era un descubrimiento importante y teníamos que movilizar las políticas públicas de nuevo. Entonces, llamamos al Ministerio de Salud, le comunicamos estos hallazgos. Hace poco se han actualizado las guías de manejo de malaria a nivel nacional
y han incluido estos hallazgos y nuestras recomendaciones. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Cómo encontramos a estos portadores asintomáticos? ¿Cómo hacemos para evitar que transmitan silenciosamente la enfermedad a otras personas? ¿Cómo logramos eliminar la malaria? Bueno, aquí viene la buena noticia. Sí es posible. Surinam, un país amazónico, acaba de eliminar la malaria en su país. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, con buena ciencia, pero también el trabajo en conjunto de todas las autoridades, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente. Todas las personas trabajando en conjunto, cumpliendo cada uno su rol, lograron el objetivo. ¿Y cómo lo hicieron? Diagnóstico rápido, tratamiento oportuno, vigilancia casa por casa, rociando con insecticida las casas que tenían más alto riesgo, repartiendo a gran escala los mosquiteros tratados. La respuesta es sí se puede eliminar la malaria. Surinam lo hizo. Entonces, los países amazónicos, como Perú, podemos seguir a Surinam, podemos lograr la eliminación de la malaria. Pero aquí viene lo más importante que he aprendido a lo largo de todos estos años. No solamente se trata de la ciencia, tenemos que entender cómo viven las personas, porque si no sabemos cómo viven las personas, no podemos lograr el objetivo que es lograr eliminar la malaria. Yo he visitado estas comunidades, he visto cómo viven las personas, cómo construyen sus casas de manera precaria, cómo utilizan los mosquiteros que reparte el Ministerio de Salud, y no para protegerse de los mosquitos, sino para pescar en el río. ¿Por qué? Sí, lo he visto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque entre protegerse de los mosquitos y procurar alimento para su familia, la decisión es obvia, ¿no? Entonces, la malaria es un problema que no solamente atañe al Ministerio de Salud, es un problema de vivienda, porque si las casas no tienen paredes, ¿cómo podemos rociar insecticidas? Es un problema de infraestructura básica, porque sin agua y desagüe, las personas van a seguir yendo al río a bañarse justamente a la hora en que los mosquitos están más activos, porque sin oportunidades de trabajo, las personas van a seguir adentrándose en la Amazonía para buscar el sustento para sus familias, donde abundan los mosquitos. Por eso, países como Surinam lograron eliminar la malaria porque trabajaron todos en conjunto. Todas las instancias del gobierno adoptaron el plan como suyo, cada uno cumpliendo el rol que le correspondía. Entonces, como dije al inicio, he venido persiguiendo este enemigo invisible durante varios años, un enemigo que se disfraza, que muta, que logra evadir los sistemas de detección. Por todo este trabajo, recibimos el reconocimiento de la Academia Mundial de Ciencias, que incorpora a los investigadores más destacados. Pero este no es un reconocimiento personal. Esto es un premio, un reconocimiento al trabajo en equipo, a las comunidades que participan en nuestros estudios, un reconocimiento a la importancia de hacer ciencia desde el Perú para el mundo. La verdadera batalla no se gana en el laboratorio solamente. La verdadera batalla se gana yendo a las comunidades, conociendo cómo viven las personas con malaria. La verdadera batalla se gana en las oficinas donde se diseñan las políticas públicas. Se gana en una voluntad política de hacer cambios estructurales. ¿Para qué? Para que las personas tengan mejores condiciones de salud, una vivienda digna, mejor infraestructura, oportunidades de trabajo. Por eso mi mensaje para mis colegas científicos: cuando descubran algo, no se queden con la publicación, traduzcan este conocimiento a palabras sencillas para que llegue a quien debe llegar, a las autoridades, sean receptivas con los conocimientos y las recomendaciones que la ciencia le brinda. Y también, si van a embarcarse en un plan de eliminación de la malaria, como lo estamos ahora, visiten el campo, vayan a las comunidades, tienen que conocer cómo viven las personas, porque es imprescindible conocer la realidad que viven nuestras comunidades para poder diseñar estas políticas públicas, para poder diseñar esas estrategias que permitan lograr el objetivo que todos buscamos, eliminar la malaria. Y para ustedes, para toda la sociedad, entendamos que problemas como la malaria requieren soluciones estructurales, soluciones integrales, porque no solamente es perseguir a un enemigo, no solamente es atraparlo, es crear un mundo donde ya no puede esconderse, es crear un mundo donde ya no tengamos que perseguirlo. Un Perú libre de malaria es posible y está en la mano de todos nosotros. Muchas gracias.